esta palabra que el apóstol menciona allí en segunda de Timoteo. Vamos allá, segunda de Timoteo 2:15. Y como pudiste ver, a la transmisión le pusimos aprobados, porque vamos a ver un poquito y a meditar unos instantes sobre este pasaje que podemos ver allí en la segunda carta que el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, y que obviamente es una excelente recomendación, una recomendación fundamental. Hoy estamos en un momento crucial, yo considero, yo no sé ustedes qué opinen, pero estamos en un momento crucial en el mundo. El mundo ha pasado por una pandemia, ya lo sabemos todos, y esta pandemia ocasionó muchísimas cosas. En la mayoría de ellas el mundo no pudo. Saludos María, buenas noches, bienvenida. En la mayoría de ellas el mundo no pudo obtener la respuesta a todo este reto que enfrentó. Es un reto global que se enfrentó y que el mundo no encontró muchas respuestas. El problema también que nos dejó, que nos arrojó esta circunstancia mundial, fue que también se notó que la iglesia tampoco tenía, y lo digo con respeto, ¿vale? Pero la iglesia, esta pandemia nos desnudó. Ya hemos hablado de esto en otras ocasiones, pero solo quiero introducirme así. Esta pandemia nos desnudó en muchos aspectos. Puso en el ojo del huracán nuestras estructuras y nos dimos cuenta que muchas veces nuestra supuesta estructura eclesiástica no era tan fuerte como nosotros imaginábamos. Nos dimos cuenta de la tremenda debilidad en la que mucha iglesia se encontraba. Debilidades en muchos sentidos. Y nos dimos cuenta de muchas carencias también que teníamos. También pudimos ver la realidad de las congregaciones que cada uno de los edificadores, pastores en todo el mundo, nos dimos cuenta de la fortaleza de las congregaciones que estamos edificando. Y me parece que una de las cosas que deberíamos de considerar, que este tiempo nos debería de haber dejado para meditar, es cómo estamos edificando, ¿verdad? ¿Cómo estamos edificando? Es importantísimo, importantísimo. ¿De qué manera estamos edificando? ¿Cuál es, cómo estamos trazando la palabra? ¿Cuál es el evangelio que estamos compartiendo? ¿Qué tan puro es el evangelio que estamos transmitiendo? Importantísimo, porque de eso depende la calidad de la construcción, la calidad de la edificación. Yo entiendo que, como dije en un principio, prácticamente cada uno de nosotros, como trasfondo eclesiástico, pues tenemos diferentes trasfondos y fuimos enseñados de diferentes maneras. Pero yo sí creo que estamos en un tiempo crucial, en un tiempo en donde hubo una... ahora que fuimos a Chihuahua, yo compartí algo sobre el tema propuesto, que era el evangelio no adulterado, y al final fíjense que yo no comenté algo que estoy convencido que va a producir el evangelio, ese evangelio puro, ese evangelio extraordinario, ese evangelio que el apóstol Pablo dijo: no me avergüenzo de este evangelio porque es poder de Dios. Pero alguna vez yo les enseñaba, a lo mejor no se acuerdan, pero una vez yo les decía que si el apóstol Pablo dijo que él no se avergüenza de este evangelio porque es poder de Dios, significa que hay otro evangelio. Escuchen esto, significa que hay otro evangelio, y no porque haya muchos evangelios, pero significa que hay un evangelio que está tan mezclado, chicos, que está tan adulterado, que sí avergüenza. Es un evangelio que sí avergüenza. Es un evangelio que no es poder de Dios. Es un evangelio que no tiene la causa y el efecto que tiene el evangelio del poder de Dios, y que es poderoso para salvación. Y es esa salvación, no solo la salvación del destino, no solo es esa salvación que nos aporta Cristo en el sentido de que ya nos salvó por la muerte en la cruz, sino es esa salvación también
que es capaz, este evangelio puro, no adulterado, es capaz de transformar nuestra alma. Dice Giovanni Andrés, saludos Giovanni, dice, se predica otro evangelio que es una vergüenza. Wow, está fuerte, pero es verdad. O sea, está fuerte, pero es verdad. Es un evangelio que avergüenza porque no tiene el efecto del evangelio de Jesucristo, que es poder de Dios. Y eso me parece que es súper importante que nosotros recuperemos, porque lo voy a decir algo que vuelvo a decir lo que no comenté, pero me gustaría que lo escucharas, porque no lo quiero dejar allí en el tintero totalmente, pero estoy convencido que este evangelio poderoso, este evangelio que es capaz, fíjense, este evangelio es capaz de transformar nuestra alma. Este evangelio es capaz de traer a nuestra alma ese orden y ese gobierno divino. Porque hablamos del reino de Dios, pero este reino de Dios no empieza afuera. Nunca se te olvide, este reino de Dios empieza adentro de nosotros. Amén. Este reino de Dios, este gobierno divino empieza dentro de nosotros. Y quiero decirte algo, definitivamente el resultado del evangelio, este evangelio de Dios poderoso, es extraordinario. Quiero decirte una cosa, mira, el evangelio, y lo voy a leer como lo escribí, y yo creo que estas cosas ya están sucediendo, pero seguirán sucediendo de una manera más acelerada, porque eso produce el evangelio eterno, el evangelio del reino de Dios, el evangelio de Cristo. Es el que nos permite acceder a la realidad de Dios. Y la realidad de Dios, cuando se manifiesta sobre lo natural, es eso, es sobrenatural. Y otra definición de sobrenatural también puede ser esta, fíjense. Otra definición de sobrenatural puede ser lo natural pero acelerado. O sea, lo sobrenatural es otra velocidad. Por eso cuando el apóstol Pablo ve a los Gálatas y dice, oh Dios, ¿qué pasó aquí? O sea, ¿qué pasó? ¿Qué empezaron a escuchar? ¿Por qué se han movido del evangelio que yo les he enseñado y que no me fue dado por ningún hombre, sino fue un evangelio dado por Dios y es la pura revelación de Jesucristo? Corrían bien, les dicen, fíjense, corrían bien. Parece que el apóstol Pablo dice, iban en una buena velocidad, pero ahora están lentos. ¿Quién los alentó? Y no alentó de aliento, sino los alentó de lentitud. ¿Quién los alentó? O sea, ¿quién frenó esa velocidad que ustedes llevaban? Yo le pido al Señor, de verdad, se lo ruego, que nos permita, y yo sé que Él quiere, pero que nosotros tengamos la nobleza, voy a decirlo así, de rendirnos a su verdad. Y de que aunque nos duela y nos incomode su verdad, nosotros podamos recibirla y que sea implantada en nuestro ser, para que ese poder del evangelio sea efectivo y manifiesto en nuestra vida y corramos a la velocidad que Dios quiere. Estoy yo convencido de eso. Entonces es inevitable, chicos, es inevitable que el evangelio de Jesucristo, el evangelio no adulterado, es poderoso, traerá un crecimiento inevitable. Aunque ahorita enseñamos y hablamos, fíjense que el pastor Vladimir, wow, yo doy gracias a Dios por el pastor Vladimir Santander de Ecuador, nos dio una clase extraordinaria. Me encantó cómo conectó el evangelismo, cómo conectó el evangelio con lo que la iglesia debe de hacer, con la gran comisión, familia, porque miren, luego sí nos sucede, y qué bueno que el Señor agarró y nos jaló las orejas como diciendo, es muy extraordinario, es muy hermoso, es muy maravilloso lo que yo he hecho en ti, pero no es solo para ti. O sea, el mundo está esperando la vida de Cristo. El mundo está esperando ver este evangelio que no avergüenza.
este evangelio poderoso. Necesitamos salir. Una vez yo les decía, es increíble que algunos no quieren ni cruzar la calle de su casa. Tienes que salir, tienes que manifestar y publicar el poderoso evangelio de Jesucristo, la maravillosa vida de Dios. No recuerdo, tengo aquí lleno de notas de lo que cada uno de los pastores nos compartió, pero no recuerdo bien, pero algo así que nos decía el pastor Vladimir, pero tiene razón, del efecto cuando esto tan glorioso, quiero que medites en esto, el efecto de esto tan glorioso que no es esto solo, es la vida de Cristo dentro de nosotros. Cuando esta vida de Dios dentro de nosotros, cuando toda su riqueza no sale hacia afuera. O sea, cuando la iglesia guarda todo lo que Dios le ha dado y se queda con ello dentro, termina no siendo tan bueno, sino al contrario, termina siendo como, no dijo ese ejemplo, pero yo digo esto, termina siendo como un agua que siendo tan cristalina, tan rica, tan pura, tan nutritiva, pero empieza a ser algo que se estanca. Entonces no podemos, familia, amigos, si tú estás escuchando esto, hay gente, miren, que se han hecho oidores, han escuchado muchísimo, tienen a sus predicadores, y lo he dicho muchas veces, tienen a sus predicadores preferidos y está bien. Parece que son fans de algunos, y no digo que esté mal, ¿vale? Yo también hay predicadores que digo, wow, cómo me edifican, cómo me llena, por supuesto. Pero no nos hagamos como esos oidores olvidadizos, no nos quedemos con las riquezas para nosotros. Qué importante es recordar, y lo que nos compartió el pastor Vladimir, poquito a poquito yo creo, lo voy a armar y lo voy a tratar de recopilar. Y yo creo que lo vamos a estar mencionando porque es indispensable. No te puedes quedar todo lo que Dios ha hecho contigo, toda su vida que ha sido impartida en ti, todas sus riquezas, tenemos que compartirlas. Tenemos que salir en nuestra ciudad, en nuestro poblado, tenemos que caminar, tenemos que hacer lo que el Señor nos indique, amén, lo que Él nos indique que hagamos. Yo estoy convencido que el Padre amó a todo el mundo, y si envió a su Hijo, te ha enviado a ti porque tú tienes a su Hijo. Él envió a su Hijo al mundo, te ha enviado a ti también al mundo. No te guardes nada de lo que Dios te ha dado. ¿Por qué? Porque este evangelio poderoso, aunque ahorita hablamos nosotros de que, y lo hemos dicho muchas veces, de que no nos medimos por los números que tengamos en nuestras congregaciones, y de que eso no es una medida, no es una medida para poder decir que tenemos éxito. Escribe esto, es inevitable que este evangelio poderoso, no adulterado, va a traer un crecimiento numérico a la iglesia. Va a traer un crecimiento numérico. Y también, aunque nosotros, muchos dicen, ¿verdad? O algunos, que parece como que no creemos en los milagros porque hemos dicho que no andamos en busca de milagros y que no estamos ofreciéndole tampoco milagros a la gente. Pero te voy a decir una cosa, este evangelio, como nos forma a Cristo en el alma, como Cristo está siendo formado en nuestra alma, es inevitable que en esa formación de Cristo en nosotros, que empieza en lo interno y que después empieza a transformar nuestra alma, es inevitable que veremos también muchísimos más milagros de los que hemos visto hasta ahora. Y no porque los estamos buscando, sino porque son manifestaciones naturales de la vida de Cristo en nosotros. ¿Me escucharon? Son manifestaciones naturales de la vida de Cristo en nosotros. Veremos manifestaciones de Cristo en múltiples maneras. Veremos milagros, veremos prodigios, veremos sanidades, porque en este evangelio es Cristo el que está actuando. ¿Cómo no vamos a ver milagros, chicos? ¿Cómo no vamos a ver prodigios
si lo que está haciendo este poderoso evangelio, fíjense, lo que hace el poderoso evangelio de Cristo, el no adulterado. ¿Por qué digo el no adulterado y especifico en eso? Porque ha habido un evangelio adulterado en donde en vez de ser Cristo el centro, nosotros nos pusimos en el centro. Y el ponernos nosotros en el centro, eso es lo que le quita la eficacia. Eso es lo que le quita el poder y eso es lo que lo anula. Pero imagínense, en un evangelio donde Cristo es el centro y donde ese Cristo se está formando en nuestras vidas y está llevando nuestra alma a la cruz para que solo Él se manifieste, entonces en este evangelio donde solo Él es el que está actuando, Él es el que se está manifestando y viendo, pues por supuesto, las manifestaciones de Cristo van a aumentar, van a crecer y se van a ver cada día más porque es Cristo el que está actuando. Porque en este evangelio el Señor nos está poniendo a cada uno de nosotros en nuestro lugar y eso es muy bueno. Y cuando decimos que nos pone en nuestro lugar, pues es que nos pone como lo que somos, nos recuerda lo que somos. Somos ese vaso y Él es ese glorioso depósito del vaso es Él. Nosotros somos el vaso, pero el depósito es Él. Y hemos entendido eso. Lo importante es Él. Lo importante es lo que hay dentro de nosotros. Pero eso no significa que se va a quedar allí. Eso significa que cuando nosotros entendemos que lo importante es Él en nosotros y que Él está transformando nuestra vida, va a ser inevitable que Él se manifieste y haga prodigios, milagros. Olvídense, por supuesto que habrá sanidades, resurrecciones, milagros creativos, milagros financieros, milagros de todo tipo. Se podrá ver y va a ser así porque esa es la manifestación natural del Hijo de Dios a través de los hijos de Dios que están en esta tierra. Va a haber muchas transformaciones, inevitablemente. No dejemos de predicar el evangelio. Esto no es una moda. Cuando hemos estado hablando de que estamos y digo tratando porque también hay que ser humilde y reconocer que no lo conocemos todo, seguimos aprendiendo, pero el Espíritu Santo nos indica, cuando nos deja ver los aspectos que no son evangelio, nosotros tenemos que ser nobles. ¿Para qué? Para echarlo fuera, todo aspecto religioso que no tiene que ver con el evangelio, sacarlo de nuestro mensaje, hacerlo a un lado, lo que no es evangelio, para que podamos solamente compartir lo que verdaderamente edifica, que es Cristo mismo, porque Él es la buena noticia. Él es el evangelio. El evangelio, la buena noticia, se hizo carne y se metió en nosotros. Por eso es inevitable que este evangelio va a producir, chicos, muchísimas transformaciones, vidas transformadas, no solo emocionadas. Este evangelio nos está ayudando también a los edificadores a transicionar, a dejar de buscar la emoción y a predicar el evangelio que transforma, a dejar de buscar la emoción y a creer en la transformación por el evangelio poderoso de Jesucristo que nosotros estamos transmitiendo. Eso es maravilloso y eso es lo que nosotros queremos. Saludos, Pastor Samuel, un abrazo. Saludos, Samuel Chávez, un abrazo. Amén. Indudablemente, aunque ahorita algunos digan, no, es que eso, bueno, me gusta, pastor, ya todos están yéndose a predicar el nuevo pacto, pues como que es lo de ahora, vamos a hablar del nuevo pacto. No es una moda, el nuevo pacto no es una moda, el nuevo pacto es el evangelio de Jesucristo, pero estamos entendiendo la administración de ese evangelio en el nuevo pacto. Mirna de Oaxaca dice, anunciemos el evangelio único y verdadero de nuestro Señor Jesucristo a través de vidas transformadas, creo que algo así decía, o no sé.
Amén. Entonces, qué es lo que ocasionará naturalmente este evangelio? Vidas transformadas, no solo emocionadas. Jóvenes que despiertan a un deseo profundo de funcionar, y puse yo aquí, funcionar como sacerdotes reales. Miren, yo trabajé mucho tiempo con jóvenes, y los que han trabajado con jóvenes saben el nivel de lo que uno vive cuando uno trabaja con ellos. Y cómo es que muchas veces pasamos esas etapas, ¿no? En donde los grupos se forman, crecen, de repente los grupos se desinflan y de repente se deprimen y parece que vamos en un sube y baja. Pero ¿sabes qué? ¿Saben qué es lo que yo veo en esta realidad? Este evangelio poderoso, este evangelio glorioso, va a empezar a producir muchachos que empiezan a ser transformados y que empiezan a funcionar como reyes y como sacerdotes. Y que sí, porque la transformación desde el espíritu, cuando empieza a ser disfrutada por nuestra alma, produce muchísima pasión, muchísimo gozo. Olvídense, si nosotros, yo he escuchado gente que luego dice, me acuerdo cuando me convertí, ese día yo sentí, yo tenía tanto gozo, yo tenía tanta alegría, y se acerca por allí alguien, algún cristiano de años, por no decir religioso, y le abraza y le dice, sí, yo también, así sentí hace muchos años, es que ese era tu primer amor. No vamos a estar disfrutando unos chispazos de emoción, no vamos a estar disfrutando unos chispazos de alegría, ni unos chispazos de amor. No, vamos a estar disfrutando la permanente pasión del Hijo de Dios a través de nosotros. Es nuestro Señor Jesucristo, el fuego consumidor que está en nosotros, y que al estar creciendo en nuestra alma, estaremos disfrutando permanentemente. No habrá nada que nos desanime, no habrá nada que nos detenga. De hecho, ya no lo hay, pero me estoy refiriendo que en el avance de este evangelio, en nuestro entendimiento, va a traer una profunda transformación y una estabilidad almática extraordinaria, fabulosa. No hay nada mejor para tu alma que el evangelio. Eso apúntalo allí. No hay nada mejor para tu alma que el evangelio. Hola Lu, ¿cómo estás? Lu Bustinzar dice, yo creo que ese gozo se siente siempre por la presencia de un Dios verdadero. Exactamente, un gozo permanente, un gozo total, un gozo creciente, que no está en una emoción almática, porque está surgiendo desde una realidad espiritual. Entonces eso es extraordinario. Y yo puse aquí, muchachos jóvenes funcionando como sacerdotes reales. Porque ¿qué hace un sacerdote? Si tú vas a una de las funciones sacerdotales, es que el sacerdote estaba entrenado para hacer sacrificios. ¿Y sabes qué? ¿Qué es para nosotros hoy un sacrificio? ¿Por qué puse esto aquí, los jóvenes como sacerdotes reales? Porque sacrificio, ahora en el nuevo pacto, escribe esto, nunca se te olvide, sacrificio en el nuevo pacto es que todo lo que hacemos es para el Señor. Todo lo que hacemos es para Él, es una ofrenda. Wow, eso está muy bueno, Todo lo que hacemos es una ofrenda agradable para el Señor. Es tener la conciencia de que todo lo que hago durante toda mi vida es para Él. El trato con las personas, el trato que yo tengo con mi esposa, con mi hijo, cómo trato a mi familia, cómo soy con mis compañeros de trabajo, cómo soy con mis familiares, cómo soy, por supuesto, con mis hermanos en Cristo, cómo soy con el mundo que me trata bien y cómo soy con aquel que me trata mal. ¿Se acuerdan las recomendaciones del apóstol Pedro que hemos visto los miércoles? ¿Se acuerdan cómo él dice, wow, compórtate bien y trata bien al amo, al jefe que tienes, que te trata bien, y también trata bien
y bendice aún al que es muy difícil para ti, aún aquel que es complicado. Muéstrale, manifiéstale lo que tú eres, quién tú eres realmente. Muéstrale la calidad de vida que tú portas. Yo creo en eso. No solamente muchachos emocionados que cantan y alaban y brincan en una reunión animada, sino muchachos reyes, sacerdotes que están gobernando en la tierra y que todo lo que hacen es para el Señor. Por eso Romanos capítulo 12 nos enseña eso. ¿Cuál es el culto racional? Es poner como sacrificio vivo, como una ofrenda agradable a Dios, todo lo que hacemos en el día. Nuestras palabras, nuestras acciones, nuestras intenciones. Y servir, así dice el apóstol Pedro, y servir a todos los demás como al Señor. ¡Qué extraordinario! Este evangelio puro de Jesucristo va a producir que todo lo que hagamos tengamos un entendimiento de que es un sacrificio para el Señor. También lo que va a producir este evangelio por la formación de Cristo, escuchen bien porque eso va a suceder, se van a abrir puertas de tremenda influencia. Yo sé que muchos han visto eso y que muchos dicen, no, ¿cómo es posible que estas personas nos gobiernen? ¿Cómo es posible que estas personas están legislando eso? ¿Cómo es posible que estas personas están tratando de imponernos esto? ¿Por qué este gobierno? ¿Por qué aquel gobierno? Yo te voy a decir, se van a abrir puertas extraordinarias de tremenda influencia. ¿Por qué? Dije de tremenda influencia, se van a abrir puertas. Ojo, y puse aquí entre paréntesis, no dije se van a abrir puertas de promoción, porque el Señor, ok, lo voy a decir así, el Señor no quiere promoverte a ti ni a mí. El Señor, este evangelio no es para promoción tuya ni mía. Este evangelio no es para que tú y yo nos hagamos famosos. Este evangelio no es para que tu nombre y el mío sea conocido. Este evangelio no es para que tú y yo nos hagamos ricos por esto. Este evangelio no es para que tú y yo seamos los protagonistas. Este evangelio es para que Cristo sea el que gobierne y el que lo llene todo. Pero te utiliza a ti y a mí para poder llegar a cada ámbito de esta sociedad, de esta tierra. Escenarios de autoridad. Nos va el Señor y eso es inevitable. Nos va a exponer a las masas, por supuesto. Como nunca. Pero nos va a exponer a las masas porque no las buscamos. Porque nuestra alma fue formada. Porque este evangelio no adulterado, eso fue lo que el apóstol Pablo le preocupó de los Gálatas, porque él dijo, wow, si Cristo deja de formarse en ustedes no van a poder madurar, y al no madurar no van a poder disfrutar y usar la herencia reservada para ustedes. Tenemos un gran problema, porque si no maduras, entonces la herencia no la puedes aprovechar. Y es lo mismo aquí. Quiero decirte una cosa. El Señor no tiene problema de ponerte a ti y a mí en el lugar de mayor influencia y donde haya la influencia a las masas en la mayor medida. No tiene ningún problema. El único problema que tiene es que Cristo no sea formado en tu vida. Porque Él lo puede hacer, pero lo hace para su propósito. ¿Por qué no va a tener problema cuando este evangelio poderoso que forma? Porque el evangelio de Cristo es formativo. Es más, si está una persona cercana a ti y ha estado escuchando el evangelio, este evangelio de Cristo, el evangelio del nuevo pacto, dile, bienvenido a la madurez. Este es el evangelio que forma, porque el único que tiene poder de transformarte y de madurarte en el alma es Jesucristo. Es el único que tiene poder para hacer eso. Y entonces,
como este evangelio nos transforma, nos lleva a la madurez y acaba con nosotros para que Cristo sea para que sea Cristo el que sea visto, entonces es allí donde el Señor, lo que va a empezar a suceder y se va a empezar a ver, es que la iglesia va a empezar a mostrar al mundo la gloria que porta. Y entonces el Señor la hará que sea más, la va a exponer mayormente por motivo del Cristo que se manifiesta en ella. Miles o millones, también algo va a suceder y ya lo estamos viendo. Miles o millones saldrán de la religión y vendrán a la vida. Saldrán de la religión y vendrán a la vida. ¿Por qué? ¿Por qué vendrán a la vida? Porque probarán la vida de los hijos de Dios, la vida de Cristo que portan los hijos de Dios. Y yo te voy a decir, muchísimos, hay miles, sino que millones, que solo están esperando poder ver la vida para tomar una decisión de salir del sistema religioso y de poder disfrutar la vida del Señor. Por eso es importante que lo que tú y yo manifestemos sea esa vida de Cristo. Y no es que, porque iba a decir la vida de Cristo y la libertad, pero tú sabes, la libertad en Cristo. No estoy hablando de libertinaje, no estoy hablando de hacernos como el mundo, no. Estoy hablando de que la gente pruebe y disfrute a través de tu vida la libertad del Hijo de Dios. ¡Qué maravilloso! Y cuando la gente prueba eso, entonces las personas vendrán y despertarán y disfrutarán esta maravillosa vida en Cristo. Porque de esto se trata este evangelio, de edificar la vida, y esta vida, escribe allí, esta vida lo vence todo. De eso se trata este evangelio. De eso se trata, de que sea edificada la vida. Porque si la vida es edificada, esta vida, ellos van a empezar a disfrutar y a probar que esta vida lo vence todo. Es una vida indestructible, es la vida del Hijo de Dios. Veremos caer todo lo que se ha levantado como gigante, todo lo que han legislado y que creen que eso permanecerá. Escucha, todo eso no va a permanecer. Eso pasará, pero su palabra no pasará. Amén. Su palabra no pasará. ¿Escucharon? Su palabra no pasa. Quiero decirte algo. Si tú estás escuchando este evangelio y estás siendo retado a creer en él y estás siendo retado a salir de la religión, hazlo. Sal de la religión y cree la verdad que el Señor te está mostrando. Porque te voy a decir, esa verdad permanece. Es la que permanecerá. Yo sé que hoy podemos ver como si aparentemente el mundo está como que tomando ciertas ventajas y como que nos está ganando en ciertos terrenos. Pero te voy a decir, eso es temporal. Eso no permanecerá. Toda construcción humana es tan débil como la naturaleza del que la estableció, como la naturaleza humana. Y lo que permanece y permanecerá siempre será la palabra de Dios, la verdad, su realidad, la vida de Cristo. ¡Qué extraordinario! Entonces, este evangelio, la verdad de este evangelio permanecerá para siempre, y todo lo falso y todo lo engañoso caerá. Luego nos preocupamos cuando vemos los sistemas religiosos también, cómo lastiman, cómo dañan y cómo abusan de la gente. Y luego la pregunta es, pastor, ¿y qué hacemos ante eso? ¿Cómo es posible que esos sistemas tienen tantas personas sometidas y lastimadas en un sistema que los destruye? ¿Qué podemos hacer? Y yo te voy a decir algo, lo que podemos hacer es seguir creciendo en esta vida, es manifestar esta vida, es que esta vida crezca a tal grado que podamos decir,
lo mismo que dijo el apóstol Pablo: ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y entonces poder manifestar esa vida poderosa de Cristo a todo el mundo, y que puedan ver y que puedan probar. Y te voy a decir, la vida de Cristo prevalece. El poder y la vida de la iglesia es Cristo mismo. Por eso la iglesia, ante todo eso, también prevalecerá. No podrá ser destruida. Legislen lo que legislen, establezcan los seres humanos o el sistema de este mundo, lo que establezca, no podrá vencer ni destruir a la iglesia, porque la iglesia porta una vida indestructible y camina en la verdad eterna. Cielo y tierra pasarán, pero la palabra, su palabra, no pasará. Ni se diga lo que va a suceder en el sentido financiero. Los recursos empezarán a fluir en gran manera, porque las riquezas del reino fluyen en el propósito. Hemos estado muy limitados económicamente, y hemos estado limitados en parte porque no hemos podido, porque el Señor no, escucha esto, el Señor no invierte en nada que no sea su propósito. Y la iglesia se ha equivocado por años, por mucho tiempo, en pedir recursos y en tratar de tener recursos, pero para sus propios propósitos. Yo te voy a decir, el ajuste que trae este evangelio es extraordinario, porque uno de los ajustes necesarios que nos muestra el evangelio es el ajuste del propósito. Y el hecho de que nosotros nos ajustemos a su propósito, al único propósito, eso va a ocasionar que todos los recursos del Padre fluyan sin ningún problema, porque tiene un sentido, porque tiene un propósito y porque su propósito está presupuestado. Nada, pon ahí en tus notas, nada falta en su propósito. Nada falta para su propósito. Las riquezas del reino fluyen en el propósito, y este evangelio está centrado en el propósito del Padre. Además, la formación de Cristo de los edificadores evitará que se corrompan. Sí, eso también es muy necesario. Es muy necesario. La formación de Cristo en todos, en los edificadores, en los hijos de Dios. ¿Para qué? Para que las riquezas no corrompan el corazón. ¿Para qué? Para que esa formación sea lo que nos mantenga en esos niveles y seamos administradores. Porque las riquezas son de Él. Seamos buenos administradores de todo lo que nos da, familia. No retengamos las riquezas que el Señor nos ha dado para su propósito. Porque si tú eres buen administrador, el Señor, como buen Padre y como la fuente de toda la riqueza en el universo, escuchen esto, lo único que está esperando de nosotros, Él como la fuente, es que nosotros seamos buenos administradores de toda su riqueza. Por eso depositó la vida de su Hijo en ti, que esa es su riqueza. O sea, su riqueza es su Hijo. Y los apóstoles entendieron, y si tenemos al Hijo, tenemos con el Hijo todas las cosas. No nos falta nada. Pero ¿por qué Él depositó su riqueza en ti? Porque Él esperaba que esa riqueza no se quedara allí. Él es un buen inversionista. Él invirtió en ti la vida de su Hijo, su mayor riqueza, para que esa vida fluyera, para que esa vida se multiplicara y avanzara a través de ti. La formación de Cristo en los edificadores ocasionará buenos administradores, y entenderemos que la riqueza que papá nos ha dado es la riqueza que necesita la iglesia.
Yo me acuerdo hace años, ¿no? Que orábamos y decíamos, Señor, danos recursos, Señor, danos recursos, envía un rico, envía un rico a Iztapalapa, Señor, envía a gente de recursos. Y luego había profecías ahí un poco locas y decían, yo veo empresarios llegando a esta iglesia, yo veo empresarios, millonarios viniendo a tu iglesia, Jorge, así me profetizaban luego, ¿no? Yo veo millonarios, y de repente yo decía, Señor, ¿y cuándo llegan? Y después un día el Señor me dijo, cuando empecé a entender, el Señor me dijo, pues ya están ahí, todos ellos, todos, no importando si están en Iztapalapa, en el pueblo más pequeño, o en la ciudad más grande, en todos ellos está depositada toda la riqueza. La riqueza no está en otro lugar, la riqueza ya está en nosotros. Sí, ya lo recuerda Erika. Erika se acuerda de eso, ¿verdad? Dice Erika, yo veo entrar un pez gordo. Y entonces decía, ¿no? Me acuerdo que decían, ese es un pez gordo, qué bueno que lo pescaron, no lo dejes ir. La riqueza ya la tenemos. Pero requerimos. Por eso este evangelio lo necesitamos, el evangelio puro, el evangelio que nos enseña el único propósito y que quema, que quita, que nos purifica de las malas intenciones y de los malos propósitos. Este evangelio que nos muestra que todos nosotros estamos por y para un propósito, y lo que tenemos es por y para un propósito. Las cosas que vienen van a ser extraordinarias, porque ya tenemos lo extraordinario. No soy futurista, no estoy hablando de un asunto futurista, estoy diciendo, fíjense, estoy compartiéndoles y leyendo lo que yo había escrito que va a suceder inevitablemente, porque di una conferencia en nuestra capacitación el fin de semana en Chihuahua sobre los efectos del evangelio no adulterado. Y esto que yo escribí, se los quería compartir porque eso va a suceder inevitablemente. Es natural. Es natural. ¿Cómo? Fíjate, es tan natural que por supuesto sus iglesias, mis amados hermanos, donde quiera que te encuentres, pastor, pastora, donde quiera que estés, inevitablemente prepárate porque va a crecer más. Y no te lo estoy profetizando. Es lógico y es natural que va a crecer más tu congregación por la formación de Cristo, de los que están escuchando este evangelio poderoso de Cristo Jesús para salvación, no solo del espíritu, sino del alma. Por supuesto que es inevitable el crecimiento, y además no va a tener problema el Señor de que todo crezca, porque sabremos y entenderemos los que servimos como pastores, que somos eso, somos servidores, no somos dueños de las personas, no nos enseñoreamos de ellas. Es un privilegio poder servir a uno. Sabremos que es un privilegio poder servir a 2, a 5, a 10, a 100, a 500, a 1000, a 2000, a 1500. Sabremos que es un privilegio 5000 servirle a 10,000, pero Dios tendrá confianza en nosotros porque le dimos valor a 1, porque le dimos valor a 2, porque supimos que 1 vale la vida de Cristo. No tendrá el Señor ningún problema tampoco de manifestar su vida a través de nosotros, porque nosotros le daremos la gloria a Él siempre, porque nosotros reconoceremos que es Él el que lo hace, no nosotros. Necesitamos este evangelio no adulterado. Por eso a veces yo sé que tú escuchas, y a veces puedes escuchar a nosotros ser como muy repetitivos, ¿verdad? Muy repetitivos en decir ciertas cosas, y parece que a veces se piensa que se critica
o que se está señalando mucho algo, o que se tira una indirecta, o como decimos en México, a veces se piensan que son como pedradas. No son pedradas. Fíjense lo que le dijo el apóstol Pablo a Timoteo. Mira, Timoteo, es indispensable que entiendas esto. Es indispensable que procures, según de Timoteo 2:15, es indispensable que procures con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Extraordinario. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Alguien puede decir, pastor, pero está equivocado Pablo, porque ya somos aprobados delante de Dios. No, él está diciendo, no. Por supuesto, como edificador, como hijo, estás aprobado. Como hijo, eres acepto. Como hijo, eres amado. Ponlo allí. Como hijo soy aprobado. Como hijo soy acepto. Como hijo soy amado. Pero el que yo sea amado, acepto y aprobado como hijo, no significa que mi aprobación, no significa que como obrero en mi asignación esté yo aprobado. Puedo ser aprobado como hijo, pero no necesariamente puedo ser aprobado por la gestión que estoy llevando. Y el apóstol Pablo le dice a Timoteo, y yo te pido que esto es, ¿sabes qué es diligencia? Es una palabra interesante, yo la busqué. Ya saben que a mí, como buen maestro, hay detallitos que de repente me brincan y yo digo, yo no quiero dejar suelto esto. Pero diligencia es una palabra interesante, es interesantísima. Diligencia es apresurarse a hacer algo. ¿Escucharon? Es apresurarse a hacer algo. O sea, le está diciendo Pablo a Timoteo, Timoteo, te voy a pedir que te voy a pedir algo rápido, que tengas urgencia en esto. Esto es muy importante. Esto es muy importante. Esto es muy importante. Apresúrate a esto. También significa esforzarse. Esfuérzate en esto. Ay, pastor, pero ya estamos en la gracia. La gracia, no, sí, claro, por gracia eres salvo. Por supuesto, por gracia eres acepto en el amado, porque tú no hiciste nada. Te aceptó por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que ha sido derramada en tu corazón. O sea, la gracia es la que te salvó, es la que te llevó al nuevo nacimiento. Su gracia, por su buena voluntad, tú eres salvo. Pero en la gestión, en la edificación, dice el apóstol Pablo, aquí se requiere diligencia, se requiere prontitud, requiero que te esfuerces, esfuérzate. Esta palabra significa rapidez, significa velocidad. Y a mí me parece entonces que si tú estás escuchando esto, quiero decirte algo, si tú estás escuchando esto, el Señor te está diciendo, déjate de dormir, despierta, levántate. El Señor tiene prisa. Hay una velocidad en la cual Él quiere que su iglesia camine. Hay una velocidad en la cual Él quiere que cosas sucedan en la tierra. Pero ahí tú necesitas una velocidad, necesitas romper la apatía. Necesitas romper esa estancia en donde hay tantos que están. A veces uno habla fuerte y la gente dice, ay, pastor, gracias, qué bueno, necesitábamos que nos hablara duro, necesitábamos que nos hablara un poquito más fuerte. Gracias por hablarnos más duro. A veces así a la gente opina. Y la realidad es de que no debería de haber necesidad de hacer eso. Cuando tú empiezas a comprender la labor y la misión que tenemos como iglesia, cuando comprendes por qué te salvó, cuando entiendes el propósito del Padre en el cual te introdujo, cuando sabes todo lo que Él depositó en ti, cuando te das cuenta de tanta gloria que hay en ti, de que la vida de Cristo está en ti, cuando tú te das cuenta de todo eso, y cuando tú lo puedes ver y cuando tú lo puedes
Y cuando tú empiezas a tener luz de toda la realidad que ya es un hecho en ti, wow, cuando tú empiezas a mirar eso, entonces es allí donde tú empiezas a decir, caray, ¿por qué estoy sentado? ¿Por qué estoy aquí? ¿Cómo es posible que sigo aquí esperando a que algo suceda? Ya todo sucedió. Ya todo está consumado en Cristo Jesús. Es un hecho en tu interior. Entonces, ¿por qué? ¿Qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que no estás poniendo diligencia. No estás poniendo la velocidad que debes de poner, la intención, la intencionalidad que le debes de poner, la atención que debes de poner. Y cuando le dice a Timoteo, hey, requiero que le pongas diligencia porque se requiere que seas aprobado. Y la palabra aprobado es otra palabra interesante. Era cuando se tomaba un metal, fíjate, se tomaba un metal y se le echaba este metal en el horno para ver qué tan bueno era el metal. Entonces, era un metal que se echaba en un horno para ver qué tan bueno es ese metal. Esa es la palabra que usa, es una palabra griega que es dókimos. Y es una palabra que se usaba para aventar un metal y purificarlo. Yo te voy a decir una cosa, nuestra gestión de lo que estamos haciendo, Dios la está probando. Alguien aquí puede pensar, bueno, pastor, esta está muy buena esa enseñanza porque es para los pastores. No, espérame. Tú también vas a dar cuentas de la gestión que tienes con tu vida. Y tú tienes lo mismo que yo. Tú tienes a Cristo y yo también. Y tú también formas parte de una edificación. Ese es el daño, perdón por lo que voy a decir, ¿vale? Perdón por lo que voy a decir. Ese es el daño católico. Tenemos un daño de un sistema religioso católico tradicional. En serio, es el daño católico, donde pensamos que ahí está el padrecito enfrente, y él es el que hace la misa y es el que hace todo, y nosotros estamos sentados solos escuchando y nosotros asistimos a la iglesia. Entonces tú terminaste y ya dices, ya bueno, ya me convertí a Cristo, yo no soy católico, pero veniste a la iglesia de Cristo, pero con el mismo sistema. Entonces acá es lo mismo, ya no hay un padrecito, pero hay un pastor. Ya no vas a un templo católico, pero vas a una iglesia cristiana y es la misma actitud. Él es el que le corresponde edificarnos a todos. ¿Y tú qué haces? No, pues yo asisto a la iglesia. No, todos vamos a dar cuentas de una gestión. ¿Que Timoteo no estaba aprobado? No, sí, él estaba aprobado como hijo. Pero Pablo le dice, no, o sea, esta aprobación no tiene que ver con tu condición de hijo. Eso eres aprobado y eso nadie lo va a quitar. Pero la gestión, la administración personal, lo que Dios te encomendó a ti, eso sí va a ser probado. Pastor, ya se le está yendo el tiempo, ya puede terminar la transmisión, ya no se está poniendo tan buena. Procura con diligencia, pon rapidez, ¿por qué? Porque Dios quiere verte aprobado en tu gestión. Pon atención, pon rapidez, apresúrate. Así es. Gracias, Iselda Treviño. Dice, yo no soy pastor, pero también estoy siendo probada. Por supuesto, Iselda, gracias por tu comentario. Eso es exactamente lo que quiero decir, gracias. El problema que tenemos es que necesitan las personas, solo estoy hablando de Casa de Justicia en Iztapalapa, ¿vale? No de los demás. Porque todos los demás son bien entendidos. Pero la gente necesita un regaño o un empujón para poderse levantar y hacer algo. Pero después, si no le das un empujón, ya la persona no hace, ya la persona no actúa. Y de nuevo vamos a ese juego de, no, pastor, pero si ya todo lo hizo Cristo. No, hay una gestión que tú y yo tenemos que hacer. Tenemos una misión. Oigan, llenarlo todo de Cristo no sucede por magia.
Llenarlo todo de Cristo sucede a través de los hijos. Repito, llenarlo todo de Cristo no sucede por magia, ni tampoco sucede por oración. Llenarlo todo de Cristo sucede por una gestión aprobada de los hijos. Hijos diligentes que caminan en una velocidad, que no se detienen. El otro día, el domingo yo decía, ¿qué pasaría si todos en la congregación tuviéramos la responsabilidad de un ministro? Pues te doy una noticia, todos somos ministros. ¿Qué pasaría si en una congregación todos tuvieran la responsabilidad de un pastor? Pues te doy una noticia, todos somos pastores. ¿Qué pasaría si en una congregación todos tuviéramos la responsabilidad de un sacerdote? Pues te doy una noticia, todos somos sacerdotes. Todos. La gente hoy, ¿qué ha pasado después de la pandemia? La gente pensó o se engañó a sí misma pensando de que no tiene necesidad de congregarse. Y no tienen necesidad de congregarse, según ellos, no sienten la necesidad de congregarse, porque ya pasaron 3 años y pues ya no hay tanta necesidad, como que sobrevivimos. Cuando tú sabes la responsabilidad de la misión que tenemos y al Padre lo que le agrada y anhela ver a su Hijo manifestado, cuando tú te enamoras de eso, escuchen esto, cuando tú te enamoras de eso, ya no te detienes, ya no te paras y tú dices, Señor, yo necesito entrenarme. Dice la amada Cristi Rubio, que es mi esposita, dice, no todos quieren responsabilidad. Ese es exacto, no todos quieren responsabilidad. Les voy a decir un detalle. Jesús no tuvo problema de hablar de responsabilidad con las personas. No tuvo problema. Es más, Él les dijo, cuando le dijeron, oye, sí te sigo, pero deja que entierre a mi padre. Nomás deja que entierre a mi padre porque se murió. Y Jesús le dijo, mira, que los muertos entierren a sus muertos. Yo te voy a decir, si eso lo decimos hoy ahora, si yo se lo digo a alguien, se va de la congregación. Va a decir, este pastor solo ni le importa a mi familia, solo piensa en sí mismo. De plano se pasa, ahora no quiere ni siquiera que yo vaya a enterrar a mi madrecita santa. No, es que Jesús estaba hablando de otro nivel de vida, de que este nivel de gente que entra a esta gestión de propósito, la gobierna el propósito. Y el propósito está por encima de todo. Señor, quiero seguirte, ¿cómo le hago? Y Jesús le dijo, mira, yo te voy a decir que aún las zorras tienen sus nidos y sus guaridas, pero el Hijo de Dios no tiene ni dónde recostar su cabeza. ¿Sí? En otras palabras, sí, dicho en español mexicano, esta es una vida incómoda. No creas que esta vida es la vida más cómoda para tus intereses. Esta no es la vida más cómoda para tus propósitos. Esta vida te va a retar al grado de que si tú tomas el arado en esta vida y miras hacia atrás, ya no eres digno de ella. Ese es un alto nivel de compromiso y responsabilidad. Y no era religioso Jesús, porque luego dicen, es religioso. Ay, qué religioso se puso. Hoy estuvo como que la prédica del pastor Jorge medio religiosa. Se puso muy religioso al final. Estuvo re bueno al principio, pero al final como que se deschavetó. Se puso medio religioso, nos empezó a decir de la responsabilidad. Jesús habló de responsabilidad y no tuvo ni la más mínima pizca de titubeo. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Te voy a decir por qué. Porque tú puedes pedir responsabilidad para las misiones, para las acciones de más alto nivel. O sea, cuando tú sabes el nivel de importancia de la gestión, en ese nivel es la responsabilidad que pides. Claro, si estamos haciendo cualquier cosa, si lo que haces, fíjate, ojo, edificadores y amigos, hermanos, hermanas y anexas.
Si lo que tú y yo estamos haciendo para ti, para mí no es tan importante, pues por eso vamos a decirle a la gente que si quiere lo haga o si no, no. Por eso es que terminamos reduciendo la responsabilidad, porque en el fondo ni nosotros comprendemos la importancia de la misión. Pero cuando nosotros comprendemos la magnitud del propósito, de la misión, la magnitud de la labor que tenemos como iglesia, es entonces en donde responsabilidad no es una carga, es un privilegio. Un privilegio el ser tomado en cuenta en el propósito eterno del Padre. Oigan, qué privilegio. Yo no lo escogí, Él me escogió, Él me llamó para su propósito. Qué gran privilegio. Pero si yo no entiendo el valor tan grande de eso, entonces por eso es que de repente en nuestra gestión le transmitimos a la gente como que está bien si lo hace o no lo hace, pues está bien si participa o no participa. Aquí le dice Pablo, entendiendo el nivel de la misión y sabiendo el poder de este evangelio, le dice: mi amado Timoteo, querido Timoteo, requiero que le metas velocidad, que le metas diligencia, que te esfuerces, porque requiero que participes como un obrero aprobado. Requiero que estés aprobado. O sea, requiero que seas útil y que lo que estés haciendo esté sucediendo en la dirección correcta. Y luego le dice, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse. Que no tiene de qué avergonzarse, ¿por qué? ¿Ya vieron? ¿Se acuerdan que yo les decía de un evangelio que avergüenza? Bueno, el evangelio que avergüenza también avergüenza al propio portador de ese evangelio. Termina en vergüenza ese sistema, pero el evangelio de Cristo, el que tú y yo portamos, porque es Cristo mismo, no avergüenza, es un evangelio poderoso, pero nosotros tenemos que entender la magnitud de ese evangelio. Así es, alguien puso: soy privilegiada, el Todopoderoso puso sus ojos, y Zelda, y no solo puso sus ojos en ti, puso a su Hijo en ti. Somos privilegiados, no solo puso sus ojos, puso a su Hijo. Familia, puso a su Hijo. No es poca cosa lo que hacemos como iglesia, lo que somos como iglesia, nuestra misión como iglesia, nuestra reunión como iglesia, nuestra congregación como iglesia, tu participación como iglesia, sí, no es poca cosa, porque Él puso su Hijo en nosotros. Nos miró también, claro, Iselda, por supuesto, nos miró, pero para poner a su Hijo en nosotros. Eso es extraordinario. Pero ¿cuál es la manera cuál es la forma de no ser avergonzado? Usar bien la palabra de verdad. Pero esa palabra usar bien es una palabra griega orsotomeo. Así es, gracias José. Mi buen brother allá de Tamaulipas, de Laredo, Nuevo Laredo. Fíjate, ¿cuál es la manera de no caer en la vergüenza de un evangelio que avergüenza y que deja avergonzado al portador? Es usar bien la palabra de verdad. Y la palabra usar bien es una palabra griega orsotomeo, que significa, pongan atención, ya terminé, ¿vale? Ya terminó el martirio. Nada más denme un minuto. Usar bien es una sola palabra. Significa hacer un corte derecho. Significa dividir correctamente. Qué extraordinario. O sea, le está diciendo el apóstol Pablo a Timoteo: la manera en que vas a poder ser aprobado y que no seas avergonzado es que cortes correctamente, traces correctamente este evangelio, esta palabra de verdad.
Y eso es interesante, porque me suena a algo que hemos cometido error en la iglesia por mucho tiempo. Por no cortar correctamente, por no cortar y no trazar correctamente la palabra, entonces mezclamos el evangelio. Y ya nos trajimos el antiguo pacto al nuevo pacto, y ya jalamos el nuevo pacto al antiguo pacto, y ya hicimos una mezcla tan terrible que es precisamente lo contrario a lo que está diciendo Pablo. Tenemos, escuchen familia, amigos, hermanos, tenemos que ser expertos en el corte y en el trazo de los dos pactos. Repito, tenemos que ser expertos en el corte y en el trazo de los dos pactos, porque los dos pactos, bien entendidos, wow, son útiles, de tremenda bendición para los hijos de Dios. Conste que no dije que te olvides del antiguo pacto y que solo leas el nuevo. No. Tienes que trazar bien la palabra de verdad, o sea, hacer el corte correcto, saber cómo es la administración del antiguo pacto en la cual ya no estamos, y cómo operan los hijos de Dios en el evangelio del nuevo pacto. Entonces le dice el apóstol Pablo, tienes que saber cortar correctamente la palabra para que este evangelio no pierda su poder, su eficacia y termines avergonzado. ¡Wow! ¡Qué tremendo! A mí me parece eso una muy buena definición. La distorsión del mensaje puede destruir, pero por supuesto, la distorsión del mensaje puede destruir, claro. La distorsión del evangelio. En la mañana, en la red, con los pastores de la red, en nuestro panel lo platicábamos. Ha habido una distorsión del evangelio y hasta la distorsión de la buena noticia y la distorsión de la mala noticia. Entonces decíamos, si tú ni siquiera sabes cuál es la verdadera mala noticia, entonces tú no vas a conocer la verdadera buena noticia. Decía el pastor Albert algo extraordinario. Albert le daba todavía más claridad y él decía, si tú crees que la mala noticia es la caída del hombre, entonces pues vas a buscar levantarlo porque se cayó. Pero si tú sabes que la mala noticia no es la caída del hombre, es la muerte del hombre, no basta con levantarlo, a ese le tienes que dar vida. La única solución es darle vida. Si no conoces la mala noticia, entonces la buena noticia estará distorsionada. Entonces nosotros tenemos por eso que saber trazar correctamente la palabra, para que entonces seamos efectivos en la gestión y para que entonces veamos un evangelio poderoso, manifestando a Cristo, arrasando, escuchen, arrasando en cualquier ámbito en donde sea manifestado, porque no avergüenza. Es un evangelio que no avergüenza, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, para la salvación a todo aquel que cree. Es poderoso este evangelio, y yo por eso digo, gracias a Dios por aquellos diligentes que están entendiendo que hay una rapidez, que hay que activarnos, que hay que levantarnos, que hay que capacitarnos, que hay que ser buenos administradores de toda la riqueza que Dios nos ha dado, y hay que aprender y hay que empezar a ver la magnitud del propósito, y por eso somos responsables. No necesito que nadie me jale la oreja para ser responsable. Soy responsable por la magnitud de la misión, del propósito que tengo en Cristo Jesús. Amén. Y eso es poderoso. Bueno, creo que estamos llegando al final de esta transmisión, y creo que es un tiempo que hemos pasado excelente. Así que procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza con exactitud, que usa bien
que corta bien la palabra de verdad. Amén. Porque el evangelio, el evangelio no adulterado es poderosísimo. Poderosísimo. Amén. Papá, muchas gracias por este tiempo que nos has dado. Gracias por tu palabra, por tu amor. Gracias por esta palabra que tu Espíritu Santo nos ha dejado en nuestro corazón para meditar. Gracias por cada persona que escuchó este mensaje, esta palabra. Y que sea tu Espíritu Santo el que levante, el que anime, el que encienda ese fuego, esa pasión de decir, wow, estoy metido en un asunto eterno, no me puedo quedar así, me tengo que levantar. Señor, despierte esa diligencia, esa virtud espiritual, esa diligencia que estaba en Cristo Jesús, y que cuando cualquiera quería unirse a Él, Él les decía, tienes que saber el nivel de esta misión. Y Jesús no tenía ningún problema de mostrarles la importancia y el requerimiento para esta misión. Yo sé que todos los que están escuchando en vivo y escucharán en retransmisión, tú les darás una palabra importante para sus vidas, que harán cambios profundos en su manera de ver, no solo la vida, sino en su manera de verse a sí mismos en esa gloria, en esa vida tan maravillosa que tú les has dado, la vida de tu Hijo, y al ver lo glorioso que hay dentro de ellos, despierten a esa diligencia sana, natural, a esa diligencia viva de un espíritu vivo, de ese espíritu que portan. Muchas gracias, maravilloso Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Se les ama mucho, familia. No se detengan. Vayan a más. Amén. No se detengan. Si estás no sé en dónde te congregues. Aquí no hay personas solo de mi congregación. Sé que hay personas diversas. Regresa. Mira, no quiero parecer, no soy cultista, ¿vale? No soy cultista, pero sí necesitamos que nuestras iglesias, oigan, se hagan centros de entrenamiento, sean fuentes de vida. Regresa a tu congregación y transmite vida, ponle gozo, llena de aliento a los que te rodean, sé un agente de diligencia. No te duermas, levántate, mueve las cosas, quita lo que no sirve y deja que la vida de Cristo sea lo que permee, lo que llene y lo que se perciba. Sí, el gym, ¿quién puso el gym del Espíritu? Estoy de acuerdo. Bien, José, exacto. Hagamos de nuestra iglesia eso, un centro de entrenamiento espiritual, un gym espiritual, que estemos ahí. Si quieres sudar, bueno, pues suda la gota gorda allí y vamos. O sea, exacto, por supuesto que la misión es el mundo. Pero muchos por la misión del mundo dicen, no, pues ya no necesito ir a la congregación. No, Señor, necesitamos ser edificados, porque la fe viene por el oír. ¿Y el oír de quién? De la palabra de Dios, porque requerimos ser entrenados. Amén. Con todo, chicos, no se detengan. Bendecidos, cuídense mucho. Nos vemos el domingo, 11 de la mañana. Se les ama y gracias a todos aquellos que siembran una semilla en esta casa. Se les ama, gracias por su fidelidad y por su buena administración con las riquezas que papá les ha dado. Un abrazo, chicos, cuídense mucho, bendecidos.